Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, un colaborador muy bien valorado por el presidente constitucional de la República, Luis Abinader. Ingeniero Antonio Almonte, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar con una pregunta que es de todo. ¿Qué está pasando en el sector eléctrico de la República Dominicana? ¿Qué podría usted decir? Muy buenos días, don Guillermo. Lo primero, si usted me permite, es que debo expresarle mi gratitud, mi agradecimiento por esta otra invitación, esta nueva invitación que me ha hecho a su programa. Me honra mucho estar en este programa. Y después también felicitarle por usted haber mantenido durante más de 50 años, creo que alrededor de 54 años, esta tribuna crítica, analítica, de reflexión y también de información fidedigna a la sociedad dominicana. Los dominicanos debemos de también rendirle tributo, no solo a la constancia suya, sino a la calidad de sus espacios y de sus programas. Ciertamente, creo que es importante informar a la sociedad dominicana lo que ha sucedido en los últimos meses en el sector eléctrico. Fíjese, don Guillermo, algo. Desde la llegada al gobierno en agosto pasado, del presidente Luis Abinader y su equipo de colaboradores, en el caso del sector eléctrico, se ha tenido una notable estabilidad. Hemos tenido una notable estabilidad del servicio en lo que se refiere a la gestión del sector, del lado público, como también en lo que se refiere a la calidad y cantidad de energía eléctrica que se abastece a la sociedad dominicana. Y eso se debe a que desde el principio, por orientación del señor presidente, se tomó la decisión de abastecer a través de la distribuidora entre el 98 y 99% de la demanda de la población de energía. Típicamente, lo que ocurría en las gestiones pasadas es que se abastecía 70, 80, 85%. En un análisis que nosotros hemos hecho durante los 16 años corridos de los gobiernos del PLD, el abastecimiento de electricidad a la sociedad fue de un 85% de la demanda como promedio anual. ¿Qué significa eso? Que el 15% restante para llegar al 100% se expresaba en apagones. O sea, la sociedad dominicana necesitaba tal cantidad de energía, solo se le abastecía el 85% y el 15% se resolvía con apagones. Y el 15% es mucho, bueno, porque el pueblo lo sentía. Claro. Y hoy estamos sintiendo también apagones. Pero claro, era lo que la sociedad, es lo que se conocía como apagones financieros, que tenía que ver con que las distribuidoras no le pagaban a los generadores la factura completa. Bien, ¿qué hemos hecho nosotros desde que llegamos? Primero, nosotros no tenemos deuda con los generadores. La factura corriente, es decir, la energía que nos venden, antes de 45 días, en 30 días, le pagamos esa factura a los generadores. Por consiguiente, los generadores cuyo negocio es vender electricidad están siempre en voluntad de abastecer de electricidad a la distribuidora. Y eso se expresa en que la sociedad tiene más energía. Sin embargo, en los últimos 2 meses hemos tenido cierta inestabilidad en el sector eléctrico, con los apagones, con también el abastecimiento, etc. Y es necesario, por respeto al pueblo dominicano, y por la trascendencia de ese servicio en la economía nacional y en sentido general, que uno le explique qué ha estado pasando. Y por eso la pregunta suya es muy pertinente. Y quiero que me permitan hacerle brevemente un resumen de cuáles las conclusiones. Quiero la oportunidad. Hay varios factores. En primer lugar, es bueno observar que en el panorama internacional el precio de la energía eléctrica ha subido exorbitantemente. A nivel mundial. A nivel mundial. En España se ha disparado en algunos momentos el precio de la electricidad. En este mes de septiembre ha llegado a ser casi el 100% en comparación con lo que era el mismo mes el año pasado. La tarifa eléctrica, digamos no la tarifa, la factura
de los consumidores en España. En Inglaterra, mucho más de ahí. En Francia, 48%, en países como Estados Unidos y Canadá, en menor proporción, pero también ha habido una carestía de la energía eléctrica. ¿Y a qué se debe ese crecimiento, ese incremento casi histórico de la energía eléctrica en las principales economías o países del mundo? Se debe a dos cosas: al precio, a que se ha disparado el precio del carbón mineral, en primer lugar, y en segundo lugar, al precio del gas natural. El gas natural en enero de este año estaba a $2.62 por millones de BTU, es decir, casi el doble. Pero estamos hablando carbón natural que necesitamos. Estamos hablando de gas natural. Sí, pero estamos hablando de carbón natural que necesitamos nuestras plantas, como Punta Catalina, y también el gas que también necesitamos. Exactamente. El carbón mineral, que a principio de año estaba alrededor de $60 por tonelada métrica, ahora, ayer cerró alrededor de $170 por tonelada métrica, es decir, más del triple. Lo que significa que estamos en el medio de un fenómeno que ha impactado grandemente el servicio eléctrico, porque esos son dos combustibles fundamentales para la generación de electricidad. La razón del crecimiento del precio del gas natural ha tenido que ver con un factor, entre otros, que es el caso de la demanda de gas natural por parte de China. Pero además un crecimiento de la demanda del gas natural por los países europeos, debido a que el aporte de gas natural que hacen los rusos, que es el principal abastecedor de los europeos de gas natural a través de gasoductos, el aporte de gas natural que ha hecho los rusos ha tenido un cierto recorte momentáneos en Europa. Debido a que tanto China como los países de Europa Central, los rusos, todos los países que tienen largos y fuertes inviernos, comienzan en esta etapa a acaparar y a abastecer sus reservas de gas natural. Pero no solo de gas natural, también del carbón mineral. Pero escúchame bien, pero el gas natural no solo tiene destino de electricidad, el gas natural es el insumo principal para la calefacción en tiempo de invierno. Los largos y severos inviernos de Canadá, de Estados Unidos y sobre todo de todos los países del norte de Europa y la misma China requieren disponer de grandes reservas de gas natural. Pero es el mismo gas natural que se utiliza para producir electricidad, y eso ha sido una de las razones de la contribución a la subida del precio. El otro aspecto es el carbón mineral. El carbón mineral, China ha vivido una larga y profunda sequía que ha tirado por los suelos el abastecimiento de electricidad desde las hidroeléctricas, y ha tenido que recurrir a la compra masiva de carbón, porque encima de eso ha tenido dificultades o tiene una prohibición momentánea por razones coyunturales de abastecerse de carbón desde Australia, que era un gran abastecedor de gas natural, de carbón mineral de China. Pero también hubo, por problemas climáticos y dificultades de puertos, hubo una caída en el abastecimiento de carbón desde Indonesia, y los chinos entonces han estado comprando carbón a todo el que le vende. Y le voy a decir, no solo compra carbón, hay una expresión muy popular entre los especialistas, analistas del sector energético internacional. ¿Cuál es? Que los barcos metaneros, que son los que transportan la comercialización de gas natural, y los barcos carboneros se están virando ahora en el mar, porque los chinos están ofreciendo por los fletes el doble y el triple del precio que le están ofreciendo otras naciones. Y eso ha generado una situación de escasez para los países que, como República Dominicana, ni tienen yacimiento de gas, ni tienen yacimiento de carbón, y que además es una economía muy humilde, que tiene una demanda relativamente pequeña para esos gigantes de esos combustibles. Estamos hablando, señor ministro de Energía y Minas, de que la República Dominicana ni produce petróleo, ni produce gas natural, ni carbón mineral. Así es. Y tampoco tiene una fábrica de dólares para enfrentar los aumentos escandalosos que a nivel mundial se están registrando con estas necesidades. Pero hay una pregunta que viene obligada. Ingeniero Antonio Almonte,
tenemos entendido también que aquí en la República Dominicana hay incumplimientos en la entrega de los compromisos de barcos con el carbón mineral. ¿Cómo lo explicaría usted para poder entrar en lo que usted como organismo rector del sector eléctrico le va a garantizar al pueblo dominicano que no vamos a tener las dificultades que se están viendo ahora y que se va a restablecer? Es decir, reducir los apagones, porque no serán apagones financieros por falta de carbón o de gas. ¿Qué podría usted decir? Bueno, fíjese, dos cosas que tiene que ver su pregunta con ya el problema dominicano, del impacto de esa crisis en el país. En primer lugar, cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto pasado, encontramos que ya la CDE y las autoridades de Punta Catalina habían firmado un contrato por más de alrededor de 2 millones de toneladas de carbón mineral con una firma norteamericana llamada Escoal. Ese contrato se firmó creo que en el mes de abril del año pasado. Y ese contrato ha permitido el abastecimiento desde el año pasado hasta la fecha de carbón mineral a las 2 plantas de Punta Catalina. Pero han tenido dos incumplimientos. Déjeme explicarle. ¿Qué resulta? Que de acuerdo al contrato, las últimas 2 embarcaciones, las últimas 2 entregas de carbón mineral para Punta Catalina debieron hacerse a principio, en la primera semana de agosto de este año, y después en algún momento del mes de septiembre, en el mes que estamos. Y que entonces a partir de ahí iba a regir un nuevo contrato que se firmaría a raíz de la nueva licitación que se hizo en el mes de julio, y que la firma que abastece también volvió y resultó ganadora. Pero ahora no está cumpliendo. Ahora, ¿qué falta? ¿Cómo van a mantener ese contrato? No, yo quiero decirle, ¿qué pasa con eso? Que esa firma que debió entregar su penúltimo embarque dentro del contrato viejo, debió entregarla a principios de agosto, no lo hizo. Y a pesar de nuestras exigencias, duró todo el mes de agosto haciendo ofrecimientos que finalmente no cumplió. Nosotros teníamos reserva de carbón, porque Punta Catalina trabaja siempre con una reserva que le permite abastecerse y seguir produciendo por lo menos un mes y casi medio después que haya pasado la fecha de descarga. Es decir, si alguien incumple, nosotros siempre tenemos carbón para pasarnos por lo menos un mes y medio después produciendo a toda capacidad. Pero esa reserva se acaba. Y fue el 14 de septiembre, no el 3 de agosto, sino el 14 de septiembre, cuando llegó esa penúltima embarcación. Nos llegó a nosotros la semana pasada. Y ese incumplimiento nos hizo agotar la reserva de carbón para Punta Catalina, y hemos tenido que recurrir a otras fuentes para poder mantener las plantas encendidas. Naturalmente que hubo días en donde a los fines de poder mantener las plantas encendidas, lo que hicimos fue bajar un poco el abastecimiento de energía, la producción para consumir menos carbón, en lo que llegaba el carbón sustituto. Lamentablemente, don Guillermo, las autoridades del gobierno pasado firmaron ese contrato de un volumen tan grande, de millones de toneladas, por millones de dólares, sin introducir en el mismo ninguna cláusula que penalizara al suplidor por incumplimiento o por rezago en la entrega del producto. Pero ahora estos incumplimientos van a obligarnos a nosotros como gobierno a tomar medidas. Entonces, la licitación y los nuevos contratos que en esta gestión ya tenemos listos para firmarlo cuando corresponda, incluyen una cláusula de penalidad con dinero por día, por cada día de incumplimiento en la fecha de entrega del carbón mineral, porque esa no entrega genera pérdidas millonarias al Estado Dominicano a través de Punta Catalina, que vende su producto pero necesita el carbón para producirlo. Entonces, nosotros hemos estado haciendo la gestión y tuvimos que lanzar una licitación de urgencia
Ya la lanzamos hace unos días, esa licitación de urgencia nueva, a ver si podemos adquirir entre 400, 500 mil toneladas, no recuerdo exactamente el número, de carbón, que nos permitiría abastecer y seguir produciendo Punta Catalina, posiblemente por el resto del año, hasta que después entre en vigor un nuevo contrato de una mayor cantidad, que podía ser de 900 mil o más toneladas, que ya en base a una licitación normal. Pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo, incluso con el gobierno de Colombia y con empresas colombianas. Yo mismo sostuve en esta semana una larga conversación con el ministro de Energía y Minas de Colombia, que han sido muy diligentes. Usted sabe que Colombia es uno de los principales productores de carbón de América Latina y del mundo. Entonces ellos tienen minas de carbón y tienen una gran cantidad de capacidad de abastecimiento de carbón. Estamos en esas gestiones y es posible que en los próximos días nosotros tengamos de aquí y recibamos carbón desde Colombia. También hay una última embarcación que corresponde a la compañía Escoal, que le dije que incumplió, pero ellos tienen que hacer entrega de el último barco de carbón, que también lo estamos esperando antes de que finalice este mes. Los esfuerzos que estamos haciendo han sido extraordinarios para garantizar que Punta Catalina se mantenga encendida. En segundo lugar, la falla de ese carbón no se debe a una falta de previsión nuestra, porque teníamos reserva por mes y medio y nadie tiene reserva de reserva. Tenemos la reserva posible. En segundo lugar, porque la compra de carbón en grandes cantidades requiere cumplir con algunas disposiciones legales y eso a veces se lleva su tiempo. Y en tercer lugar, porque hay una crisis internacional con relación al abastecimiento de carbón que ha hecho que algunas de las mineras incumplan con naciones como el caso de República Dominicana. Pero hubo otro evento, don Guillermo, que sucedió coincidencialmente con el problema del carbón. Y fue que el principal y único abastecedor de gas natural en el país es AES, Andrés, que tiene su terminal de gas en Andrés Boca Chica. Y ella suple no solamente gas para su planta, sino suple gas natural para varias otras plantas, digamos, para las principales generadoras del sistema eléctrico dominicano. Resulta que en el mes de julio, de manera concreta, alrededor del 20 y pico de julio, se notificó un grave accidente en la planta productora de gas natural que abastece a AES desde Estados Unidos, la planta en Cameron. Y un tren de licuefacción tuvo un accidente y un gran daño, y hubo entonces la interrupción por varias semanas de la producción de gas natural. Ante la falta de abastecimiento de gas natural por el suplidor desde Estados Unidos a AES, entonces hubo una salida casi simultánea de varias plantas eléctricas del servicio de generación debido a ese hecho, y también en el caso de Punta Catalina. Esas han sido, don Guillermo, las dos causas fundamentales de la inestabilidad y de algunos apagones en los últimos meses en el servicio eléctrico dominicano. Causas que usted no controla, porque usted no puede controlar el abastecedor de gas desde Estados Unidos, ni puede controlar que un suplidor que tiene un año y pico cumpliendo de manera más o menos regular, sin avisarle, de repente deje de cumplir y que usted agote su reserva de carbón mineral. Eso no son justificaciones a la sociedad, son explicaciones de cuáles han sido las causas principales de esa inestabilidad en el servicio, que son inestabilidades y son circunstancias que se producen en Estados Unidos, se producen en Canadá, se producen en Inglaterra. En Inglaterra hubo una grave crisis en el abastecimiento de electricidad que todavía padecen, porque el sistema de conexión para abastecerse de electricidad desde Francia hasta Inglaterra se dañó, tuvo un desperfecto que mantuvo desconectado. Y entonces el otro factor que redujo la cantidad de electricidad producida en Inglaterra es que durante largos meses, todavía hoy, el viento está tranquilo. Y que el viento está tranquilo significa que el aporte de energía eólica se ha caído casi en un 50%. Y resulta que las dos fuentes principales de producción de electricidad en el Reino Unido son la eólica y el gas natural. Ingeniero Antonio Almonte, buenas explicaciones claras, precisas, para un pueblo dominicano que
quizás una parte de nuestro pueblo o la mayoría de los dominicanos y dominicanas, no importa su color político, no comprende, no ve la gravedad de lo que significa lo que nosotros necesitamos traer para que nuestras plantas estén produciendo energía eléctrica. ¿Cuáles son las medidas que ya usted ha dicho que está tomando y usted es el responsable de este como organismo rector del sector eléctrico para garantizarle o para buscar una garantía de normalidad en lo que pueda significar el suministro que necesitan para que tengamos energía eléctrica y para que la tarifa de energía eléctrica no se le suba a nuestro querido pueblo dominicano? ¿Qué diría usted? Bueno, usted me permite explicar un punto que tiene que ver con lo que he dicho y con su pregunta. En primer lugar, aquellos eventos que yo acabo de describir han tenido también un impacto económico en el sistema eléctrico dominicano. Y usted dice, ¿cómo un impacto? Bueno, las empresas distribuidoras compran energía y la abastecen a los ciudadanos a través de sus redes. Esas empresas distribuidoras hacen su presupuesto todos los años. El presupuesto hecho para la República Dominicana de las distribuidoras para este año 2021 ha sido muy superado en términos de costos por los hechos que yo le he explicado. Sí. Por ejemplo, las proyecciones que se hicieron el año pasado para el presupuesto de este año de la distribuidora, desde enero a agosto, el pasado mes de agosto, la diferencia entre lo previsto y lo que ha sucedido en términos de volumen de dinero es de 153.70 millones de dólares más el costo de mantener el servicio para las empresas distribuidoras por el abastecimiento de energía más cara. Porque todo lo que yo acabo de decirle del gas natural y del carbón se expresa en que las empresas generadoras dominicanas compran el combustible más caro, producen más caro y le venden más caro a la distribuidora. Entonces el subsidio del gobierno es mayor. Entonces el subsidio del gobierno este año tendrá que ser superior en razón de ese salto en el presupuesto y en los costos de los combustibles. Y ya eso es un poco un impacto muy negativo en el sector. Yo quiero que usted sepa que las empresas distribuidoras compran la electricidad a un precio y la venden a otro. Y usted sabe cuál es la diferencia entre el precio de compra y de venta. Cuando nosotros a lo largo de todo este año hemos tenido 2 centavos y pico, 2.6, 2.8 centavos de dólar por kilovatio como diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. ¿Y usted sabe a cuánto está hoy por el tema del disparo de los precios del gas natural y del carbón? 0.8 centavos. Es decir, la diferencia entre el precio que yo compro y el que vendo es de menos de 1 centavo. Y yo quiero que usted me diga si es posible mantener en pie ninguna empresa para poder resolver su problema que sea 0.8 centavos. El subsidio del gobierno entonces... Eso significa que tenemos una situación delicada con relación a la estabilidad financiera de las empresas distribuidoras y con relación al subsidio. Y también eso implica un reto para nosotros y para el gobierno en general en cuanto a decisiones y medidas con respecto al sector de distribución. Nosotros estamos precisamente en esa etapa analizando las medidas que vamos a tomar, que tiene que ver en primer lugar con asuntos de ahorro. Posiblemente las distribuidoras tendrían que gestionar con las generadoras mejores precios para la compra de la energía eléctrica que le suplen. Esos son ajustes que requieren negociaciones, explicaciones y reparto. ¿Cómo que va a pasar con la tarifa eléctrica? Bueno, mire, el tema de la tarifa eléctrica, yo he dicho en varias ocasiones que es un tema esencialmente por ley y por reglamento establecido para la Superintendencia de Electricidad. Este gobierno, y así lo ha establecido el presidente Luis Abinader, quiere garantizar respeto a la ley y a la institucionalidad del sector eléctrico. Y yo como ministro de Energía y Minas, las referencias que pueda hacer la tarifa tienen que ser referencias cuidadosas porque es la superintendencia la que en función de muchos factores determina. Sin embargo, yo puedo avanzar 2 cosas sin necesidad de que eso signifique ni comprometa a la superintendencia. Por un lado,
la tarifa eléctrica en la República Dominicana tiene alrededor de 10 años que no se modifica, no cambia, no nada. Y usted dice, bueno, ¿cómo que no? Porque mi factura llega diferente cada cierto tiempo. Es que una cosa es la factura y otra cosa es la tarifa. O sea, la factura es el monto que usted va a pagar por la cantidad de energía que consumió, etcétera. Ahora, la tarifa es cuánto cuesta cada kilovatio hora que usted consume. Pero ¿cuánto cuesta cómo? ¿Cuánto cuesta desde el punto de vista de lo que la distribuidora cobra, no del consumo en general, sino de su servicio en particular? El precio de la electricidad que usted paga, don Guillermo, tiene el precio a que le vende el generador, tiene incorporado el pago del peaje a la empresa de transmisión por transmitir desde la generación hasta usted la electricidad. Y tiene también incorporado lo que le cobra la empresa distribuidora por su trabajo de redes de baja tensión, de distribución, comercialización, etcétera. Lo que cobra la distribuidora es lo que se conoce como tarifa. Entonces, lo que cobra la empresa generadora y lo que cobra la empresa de transmisión es independiente. ¿Cómo podemos garantizar esa tarifa? Entonces, hasta ahora no se ha hecho esa modificación de esa parte. Claro que la factura sube porque si el precio del combustible sube, el generador sube el precio a que te vende la electricidad. En ese sentido, hay un planteamiento que está dentro del marco del pacto eléctrico de una reestructuración del sistema de tarifa y de subsidio. El gobierno ha firmado el pacto eléctrico. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuándo se comienza la aplicación de esa reestructuración? Eso todavía no se ha definido y no se ha aplicado. Lo que hubo por parte de la superintendencia, la aprobación de una metodología para ver si se aplica la reestructuración que dice el pacto eléctrico y algunos ajustes que tienen que ver con el tema de la modificación de la tasa de cambio. Pero anuncios firmes sobre la fecha de reestructuración de la tarifa y la aplicación de la misma ya de parte oficialmente del gobierno es algo que no ha ocurrido. Y que eso significa que no hay aumento de tarifa programado en la República Dominicana. A nadie se le ha aplicado aumento de tarifa. Hay una decisión o una resolución de la superintendencia que tendrá que ser en los próximos días confirmada su aplicación o no ya por el gobierno en sentido general, porque hay que tomar en cuenta la nueva circunstancia del disparo del precio de los combustibles, etcétera. Yo personalmente eso es lo que le puedo decir, pero no es verdad que se está aplicando ningún aumento de tarifa y, repito, el presidente de la República está en Nueva York, regresó el pasado jueves y nosotros esperamos, el sector eléctrico, que en los próximos días haya una reunión de análisis y se vean las alternativas para el manejo del tema tarifario. Ingeniero Antonio Almonte, con usted podemos hablar siempre por muchas horas, un tema de tanta importancia para todos los dominicanos, para el desarrollo del país, para las empresas, es decir, para la máquina que mueve el desarrollo de la nación, que son los combustibles, el petróleo, que no fabricamos petróleo, ni gas, ni carbón, que tenemos que importarlo y enfrentar estos desafíos de aumento de tarifa, de aumento de poder adquirir el carbón y el gas. Pero también hemos olvidado, pienso por falta de tiempo, que también ha aumentado el transporte marítimo para que lleguen estos combustibles, claro, el carbón y el gas a la República. Porque el transporte marítimo también usa combustible. Y también usa combustible. Amigos televidentes, ellos transportan combustible, pero también consumen combustible. Ingeniero Antonio Almonte, cuánto placer nos ha dado tenerlo aquí. Pero yo quiero un mensaje final, si usted me permite. Sí, cómo no. Mire, don Guillermo, todo el esfuerzo que está haciendo este gobierno y que está haciendo mi gestión como ministro de Energía y Minas tiene un norte, digamos, esencial. Y lo voy a referir en dos cuestiones. En primer lugar, tratar de garantizar abastecimiento firme, seguro, a precio adecuado a todo el pueblo dominicano de electricidad. Porque en un proceso de sufrimiento por la pandemia, de dificultades con los empleos y la baja de la producción de la pequeña y mediana empresa, nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea garantizar energía eléctrica firme y a precio adecuado. Pero la sociedad debe entender
debe entender que producir electricidad cuesta y que si los factores que lo determinan y el combustible es el principal sube, no hay más remedio que eso tenga un impacto en el producto. Y en segundo lugar, que el sistema eléctrico es muy complejo y depende de muchos equipos, de muchos cables, accesorios, etcétera. Y a veces hay sobrecarga de circuitos que se expresan en apagones. Ese sistema tan frágil, de tan mala calidad, nosotros lo heredamos. Fue la herencia de 16 años corrido de gestión del sector eléctrico por parte del gobierno anterior, que no dejó un sistema prácticamente en condiciones muy vulnerables. La segunda cuestión que queremos también decir al pueblo dominicano es que el gobierno de Luis Abinader, con la licitación para la construcción de una central de 800 megavatios, que ya la licitación está avanzada y la construcción se iniciará el año que viene con capital privado, 800 nuevos megavatios basados en gas natural. Luis Abinader, con eso y las energías renovables, está trabajando para dejarle al país en los próximos años un sistema eléctrico robusto en términos de capacidad de generación. Se inició ya el proceso de expansión de las redes y los sistemas de transmisión para poder transmitir a todo el país esa generación. Y en tercer lugar, se sigue estimulando la instalación de nuevos proyectos de energía renovable. Nosotros aspiramos a que al final del gobierno de Luis Abinader, la sociedad dominicana cuente con suficiente energía a adecuado precio y limpia, con suficiente capacidad de transmisión, con suficiente energía renovables y al mismo tiempo con un sistema de distribución que haya reducido las pérdidas, que haya reducido los gastos espurios y en donde desaparezcan los escándalos por corrupción y por malversación de sus recursos. Un norte fundamental nuestro en el Ministerio de Energía y Minas, en el sector, ha sido la transparencia y la honestidad en la gestión de los recursos y los proyectos nacionales. Ingeniero Antonio Almonte, el tiempo sonó vencido. Nosotros vamos a tomar esta explicación final suya como su exhortación. Pero nosotros también queremos decir que usted es un funcionario del gabinete del presidente Luis Abinader, de nuestro gobierno, de nuestro presidente, de nuestro partido y aliados, que está trabajando para buscar alternativas de solución a problemas graves, como es estas necesidades de importación de carbón, de gas natural y todo esto que necesitan nuestras plantas eléctricas. También en lo que es el subsidio y también en lo que es la tarifa de energía eléctrica. Nosotros confiamos en ese trabajo transparente, honesto y responsable que usted como ministro de Energía y Minas está realizando en ese ministerio. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, también otro destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Aeromundo.